Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando vayáis a ver este vídeo, en el cual nos vamos a centrar sobre todo en las vísperas de las elecciones norteamericanas, pero siempre tendremos que hacer una referencia, lógicamente, al desastre de Valencia, que es un desastre en sí mismo, pero forma parte de todo un proceso en el cual se incluyen muchos desastres climáticos junto con factores socioeconómicos que están pasando en todo el mundo. Este verano, por ejemplo, entre Rumanía, Austria, Alemania, etcétera, etcétera, hubo las peores inundaciones en 40 años. Esto es distinto, pero está dentro de la misma lógica. Los huracanes que ha habido en Estados Unidos también, claro, que llegan a zonas que antes no llegaban, y la gente no está preparada y les pilla. Es que empieza a haber incluso en España algún pequeño tornado, que es una cosa que no ha ocurrido nunca. Y esto es lo que nos vamos a encontrar, pero de aquí en adelante. Y cada vez más, o sea, conviene, desgraciadamente, tener en cuenta las probabilidades de que esto pase, eso está clarísimo, se han incrementado. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta y empezar a preparar, tanto administraciones públicas como población, hay que empezar a prepararse para este tipo de circunstancias. Pero, en fin, como decía Jorge, el objetivo del programa de hoy, que seguimos en este formato enlatado, porque seguimos, acordaros que hasta enero no vamos a retomar los formatos habituales de hacerlo en directo. Hoy, lógicamente, son las vísperas. Jorge, estábamos hablando si le ponía las vísperas sicilianas, y os lo dejo. Demasiado truculento, ¿no? Os lo dejo ahí, lo de las vísperas sicilianas, para que indaguéis por vuestra cuenta sobre lo que fue aquello. Un libro maravilloso de Stephen Runciman, un historiador británico, y vamos a concentrarnos en las vísperas de los dos candidatos presidenciales, y os voy a poner la diapositiva con los tickets de cada uno. Entonces, le voy a preguntar a Jorge, le estaba preguntando antes en off, que lo primero que me llama la atención es que parece que lo del género está bastante conseguido, ¿no? En las candidaturas. Un 75% de hombres blancos y un 25% de mujeres negras. Está... Eso es lo que hay en Estados Unidos, ¿no? ¿Ah, sí? No sé, yo... Pero la mitad no son mujeres. Sí, son de verdad. Es verdad. Sí, 75% son hombres. Aquello de los cigotos y tal, la mitad son mujeres. En fin, pero bueno, lo primero así que he estado viendo que me ha llamado un poquito la atención, pero bueno, ya vamos a ir fuera de cuestiones aparte. Vamos a repasar un poco el día de hoy cómo es el proceso electoral en Estados Unidos. Yo creo que vamos a entrar menos en lo que hay en juego, porque yo creo que eso podemos esperar a que tengamos los resultados de las elecciones y ya podremos empezar a especular, porque ahora mismo con los mensajes de las campañas electorales pues se han ido por todos lados a contar cosas como suele ocurrir en las campañas electorales, y vamos a ver un poco cómo es el proceso electoral en esto. Entonces, hay dos tipos, o podéis consultar en la web, dos tipos de encuestas de opinión. Las encuestas de intención de voto, que lo que te dan es un resultado global para todo el censo estadounidense de la intención de voto para los dos candidatos, pero después tener en cuenta, que lo que vamos a explicar después, que tenemos los colegios electorales estado a estado, que son los que realmente eligen al presidente, porque ahora lo que estamos eligiendo son los colegios, ¿Tú y yo votamos los colegios electorales. Sí. En fin, ¿podemos elegir nosotros? La verdad es que en el fondo es una elección que nos interesa bastante. Podríamos hacer un colegio exterior de interesados en el exterior. Interesados exteriores. Se puede meter todo el mundo que quiera, de Irán. Tampoco mucho, o sea, no queremos desplazar a Iowa ni a Dakota del Norte, pero bueno, tener ahí que colegios electorales, ¿no? Por cierto, por ejemplo, hay colegios electorales de los territorios insulares de Estados Unidos, que son las islas que tienen en el Pacífico, que tienen representante pero no votan. O sea, se les puede oír, pero estos no tienen voto presidencial, por decirlo así. Pero bueno, cosas interesantes. Bueno, vamos primero a repasar un poquito lo que ha sido los últimos resultados de las elecciones, y he encontrado este gráfico, googleando por internet, que es, digamos, un indicador sintético de la evolución de la intención de voto. Entonces, recordar que aquí lo que estamos recogiendo son encuestas de opinión que preguntan a la gente: ¿usted por quién va a votar? ¿Por Harris o por Trump? Entonces la gente vota. Entonces, les ha quedado muy bonito el gráfico, no solo de forma de pez, ¿no? Exacto, sí. Tiene la forma de pez muy estilizado. ¿Y qué refleja este gráfico? Pues este gráfico refleja la evolución de la campaña electoral desde julio, cómo se ha producido ese vuelco en la intención de voto, donde durante varios meses lo que hemos tenido es que el Partido Demócrata, encabezado por la candidatura de Harris, ha superado a los republicanos, cuando los republicanos tenían una campaña relativamente cómoda. Sí. Entonces, me decía Jorge antes que Trump había dejado de sonreír, ¿no? Sí. En la foto la hemos sacado sonriendo porque es la oficial, pero
Si os fijáis en los medios, está siempre con cara de refunfuñar. Siempre. Y no, me puedo imaginar también que no solo refunfuña él, sino todo su staff y todos sus estrategas electorales deben refunfuñar más todavía, ¿no? Porque las intervenciones que ha tenido últimamente no han sido muy, vamos a decirlo así, no voy a decir políticamente correctas, pero no han sido muy inteligentes desde el punto de vista de una estrategia electoral, porque en ese tipo de declaraciones lo que haces es perder al electorado más moderado. No ganas nada. En el campo de Harris, pues después de haber vivido un periodo relativamente largo para política, es decir, 2 meses en los cuales se veía que tenía opciones reales, lo que se está viendo en ese gráfico es que los márgenes se están estrechando. Tenemos ahora mismo prácticamente un empate técnico en la intención de voto. Y lo que sí que se ha producido es un cambio bastante llamativo en la popularidad. El gráfico que voy a poner ahora es muy parecido al anterior, es un sintético de resultados de encuestas, pero fijaros aquí, no sé cómo calificarlo, esto es una imagen de tenaza, vamos a decirlo así, parece una tenaza muy grande, sí, donde hemos tenido un periodo en el cual hasta julio, agosto, hasta julio de 2024 lo que hemos tenido es que por popularidad los republicanos y Trump barrían de calle y cuando llega Harris se produce ese cambio en la popularidad y hemos tenido un periodo muy breve en el cual Harris era mucho más popular que Trump y luego exactamente igual que lo que se refleja en la intención de voto, lo que estamos viendo es que la popularidad de los dos se ha estrechado y está ahora mismo otra vez muy cercana la una a la otra. Entonces, todo esto que os estamos contando es porque estaréis viendo en algunos casos que tenemos encuestas que dicen están empatados, Harris va 1 punto por encima, Trump va 2 puntos por encima. Sí. Eso en realidad significa relativamente poco. Significa poco porque, como os decíamos al principio, aquí quien eligen son los colegios electorales. Entonces, os he sacado un mapa, no sé si lo veréis luego en el vídeo bien, de la distribución de votos electorales en cada uno de los estados. Entonces, en rojo os he señalado los más grandes. El más grande de todos, el que tiene más votos electorales porque tiene más población, es California, que tiene 54, pero California es un bastión sólido demócrata. Después de California va Texas, que tiene 40, que ese sí que es un bastión republicano sí. Muy sólido. Después de Texas va Florida, que sigue siendo republicano. Recordar que hace varios episodios sí que es verdad que vi una encuesta, un resultado de una encuesta que le daba ganador a los demócratas, pero ha vuelto al bando republicano otra vez. Sí que es verdad que en la gran ciudad, en los condados de Miami-Dade y algunos de estos, sí que es verdad que hay más victoria demócrata, pero parece que republicano. Y arriba tenéis los siguientes. El siguiente estado por votos electorales importante es Nueva York, con 28, que se sigue siendo demócrata. Y ya tenemos, os he puesto el circulito en el cuarto más importante, que es Pensilvania, que tiene 19 y es, curiosamente, donde se han producido estos días una mayor cantidad de actos electorales, con algunos de los estados que están en discusión. Bueno, Jorge, ¿tenemos una idea aproximada más o menos de cómo puede terminar esta distribución de votos? Bueno, tampoco lo tienen ellos. Por ejemplo, lo último que yo he leído es que en Pensilvania, en estos momentos, las encuestas para Pensilvania le dan 2 décimas de ventaja a Trump sobre Harris. 2 décimas. 2 décimas es bastante poco. Es muy poco. Como sabéis, este sistema consiste en que se vota en cada estado y el candidato que gana, puede haber más de 2, ha habido 3 y 4. El candidato que gana se lleva todos los votos electorales. Eso significa que hay determinados estados a los cuales no se presta nada de atención porque la diferencia a favor de Harris o de Trump es muy clara. En Texas a favor de Trump, en California a favor de Harris. Eso se cuenta con que van a caer de un lado, se hacen esas cuentas por un lado y luego te quedan los 6 o 8 estados que no están decididos, en el sentido de que los votantes de esos estados no muestran una clara preferencia a favor de Trump o a favor de Harris. Y, por tanto, en esos estados es donde se va a decir la presidencia, porque si, digamos, casi todos caen del lado de Trump, Trump gana las elecciones, da igual la cantidad de votos populares que obtenga. Exacto. Si casi todos caen del lado de Harris, gana las presidenciales independientemente de cuál sea el resultado. Por eso,
todas las cámaras y todos los focos están puestos en los estados como Carolina del Norte, Pensilvania, Iowa, que te los pone otra vez. Ahora voy a poner un mapa, que son los swing states. Estos son los estados que están en disputa porque son estados que, al contrario que California, que es demócrata de los de toda la vida, o Texas, que es republicano de toda la vida, estos han cambiado a lo largo del tiempo. En azul los que tenéis son los que ganó Biden en las elecciones de 2020, pero que han ido oscilando. Sí. Es verdad que Pensilvania ha sido demócrata, pero en 2016 ganó Trump en Pensilvania, sí. O sea que están en un margen. Y en North Carolina, que es lo que tenéis en rojo, donde ganó Trump. Recordad que también que fue una victoria bastante disputada. Este fin de semana estaban los dos allí, en North Carolina. Está en North Carolina. Entonces, estos son los swing states que llaman, que son los estados que están siempre que ahora mismo están en disputa. Perdón, voy a dejar el mapa aunque sigamos hablando nosotros, que son Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia en este caso concreto, y fundamentalmente por el número de votos que tiene, que estaba contando Jorge, que es Pensilvania. Son 19 votos electorales, que es un poco menos que Florida. Estamos hablando del cuarto o quinto estado que más votos electorales tiene. El hecho de llevarse este estado puede decantar la balanza definitivamente hacia un lado o hacia otro. Por eso todo el mundo está mirando allí, por eso luego hay que tener en cuenta que el recuento en Estados Unidos no es rápido, por la forma en que lo hacen, puede tardar mucho. En algunos estados da igual, en California da igual si tardas un mes o una semana, en Texas da igual si tardas un mes o una semana, pero en Pensilvania eso puede hacer que se decante hacia un lado o hacia otro, y en Carolina del Norte y en Florida puede pasar exactamente lo mismo. De manera que lo seguiremos, evidentemente, pero es poco probable que tengamos resultados en los estados importantes antes de 2 o 3 días. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los análisis que se hagan estos días, pues después de las elecciones, en la noche de las elecciones, el miércoles, posiblemente se quedarán un poco cortos porque no tendrán los datos fundamentales, que es qué ha pasado en estos 5 o 6 estados fundamentales. Y algunos se puede alargar. Acordaos que en las anteriores elecciones lo de Georgia se alargó casi un mes porque hubo todo tipo de recursos e impugnaciones. Sí, se me olvidaba comentar antes que al hilo de esto convendría que recordaseis que en 2016 ganó Hillary Clinton de calle con 3 millones de votos más, de voto popular, 3 millones más de votos que Trump, pero claro, no ganó donde tenía que ganar, es decir, no ganó suficientes representantes en colegios electorales, con lo cual al final fue Trump que ganó las elecciones. Bien, el jueves entraremos un poco más en profundidad. Sí, porque yo creo que yo veo anunciado muchos programas en la televisión y en la radio de análisis de... Creo que alguno va a ir nuestro amado líder, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Sí. Sí, le veréis. Porque le han prometido darle bien de cenar. Si no, si no lo va. Porque eso es por la noche. Menudo es. Estos cántabros, si no les dan de cenar bien, no va. Sí, faltaría. Que si pero no bueno, le deseamos mucha suerte a nuestro sátrapa favorito y estamos seguros que lo hará bien. Pero es verdad que tardaremos unos días en tener resultados ciertos, y el jueves yo creo que todavía no tendremos resultados definitivos, pero ya nos podemos hacer una idea más cabal de lo que puede pasar. Os voy a poner un mapa de los muchos que hay donde he podido encontrar brujuleando por internet, que es una de las últimas estimaciones que se ha hecho de intención de voto, que en este en concreto da la victoria a Harris. Lo que pasa que da la victoria a Harris en votos electorales seguros en los estados que estáis viendo, en California, en Nueva York, en Carolina, no, eso es Carolina del Norte, no, eso es Virginia, en Wisconsin, pero fijaros, los estados que están en gris, que lo que hemos puesto antes son esos swing states que tiene bastantes votos electorales en disputa, y es ahí donde se está centrando, como estaba contando Jorge antes, la campaña. Esto no quiere decir absolutamente nada. O sea, esto simplemente han hecho encuestas estado a estado, han dado todo el medio oeste y el oeste como voto sólido, seguro, a Trump, pero por ejemplo los que veis en colores más claros es donde hay cosas dudosas, y entonces hay 2 estados que hay 3 estados en concreto que para Trump están en duda, 4, Florida, Texas, que esos sí que son grandes, Ohio y Iowa, y justamente esta mañana acaba de salir que ha provocado un pequeño terremoto en los mercados financieros, resultado de una encuesta que se ha hecho en Iowa, que era un estado que tradicionalmente ha estado a favor de Trump, republicano, y resulta que le da una leve, pero solo leve,
mayoría a Harris, lo cual significa que si se lleva a Iowa, que es uno de los supuestos estados que Trump tenía como seguro, pues las oportunidades de Harris aumentan, lo cual ha provocado que se haya habido un movimiento en el mercado financiero, una tormenta en un vaso de agua, pero sí se han recolocado carteras ante la perspectiva ahora más probable que antes de que pueda ganar Harris. Pero, como decimos, de momento no hay nada escrito. Y no sé si tenemos algo más que decir sobre esto. Un par de cuestiones técnicas. Esto es lo que se llama técnicamente una democracia indirecta. La democracia directa es en la cual los ciudadanos votan a un partido... ¿Democracia indirecta? Indirecta. Indirecta. Anda, no la he habido nunca yo, lo de democracia indirecta. En política, en politología es muy habitual, ha habido muchas. Esto es indirecta porque los ciudadanos no votan directamente a un partido o a un candidato, sino que votan en un estado para un colegio electoral, que los miembros de ese colegio electoral están obligados a seguir la normativa. Tanto si son demócratas como republicanos, tienen que votar al candidato de aquel que ha tenido más delegados, salvo que haya un conflicto constitucional que con Trump por medio... Pero eso lo dejamos para el jueves, creo yo. Eso ya lo veremos si hay, porque ahí puede haber lío. Es una democracia indirecta. ¿Y Rusia también es democracia indirecta? No, es una democracia tradicional. De Tovarich. ¿Irán también es indirecta? No, porque es también se vota un colegio, de ¿no? Dios. Vale. Entonces, de Dios, que es una cosa mucho más sencilla. Como se votan a unos, que luego votan a otros, que luego a su vez votan a otros. Y luego viene Dios en forma de Jamenei diciendo este. Te tenéis que votar a este. Bueno, pues eso sí, es el proceso. Hay que tenerlo en cuenta porque a efectos prácticos lo que importa es lo que decía Ángel. ¿Quién gana cada estado con todos los votos electorales? Eso es lo fundamental. El número de votos, como no es directa, pues no es directa. Y luego, está pasando desapercibida, pero tenemos también elecciones al Congreso de Estados Unidos. Entonces tenemos bastantes estados en los cuales hay elecciones. Aquí tenéis un resumen de lo que está en juego. Este mapa que he encontrado, lo que tenéis son a ver si lo veo bien. Los estados en rojo son representantes que se retiran y por lo tanto tiene que entrar o un republicano nuevo o entrará, si cambia el color, un demócrata nuevo, pero lo que me ha llamado la atención fundamentalmente es el color. Ya. O sea, es que aquí sí que se ve realmente el apoyo que tiene el Partido Republicano y que tiene Trump, porque tiene Trump, sí. Todo el interior de Estados Unidos, exceptuando parte de las zonas costeras del Atlántico y toda la costa del Pacífico, es trumpista. Es trumpista. Sí. Republicano trumpista. Luego ya podremos entrar a ver entre las diferentes divisorias que hay dentro del Partido Republicano, porque tenemos algunas conspicuas representantes republicanas, como la hija de Dick Cheney, que está haciendo campaña por Harris, porque dice que Trump está loco directamente, pero bueno, ahí ya entramos en todo tipo de especulaciones de lo que podría pasar en el after, porque el after puede dar bastante cola en el caso que se produzca un empate técnico o Trump vuelva a sembrar otra vez dudas acerca de los resultados en algunos estados, con lo cual estaríamos en un escenario similar al de 2020. Pero como hemos dicho, eso yo creo que lo dejamos para... Sí, a partir de que tengamos resultados ya en casi todas partes podemos empezar a ver los escenarios. Mientras tanto, la verdad es que yo pienso que no es relevante. Hombre, yo entiendo que los mercados financieros se muevan porque, oye, ganancias a corto, yo apuesto por ahora compro, luego vendo y gano dinero. Claro, es el Trump trade que llaman. Que nosotros no tenemos dinero para hacer eso, pues estamos aquí. No, por eso estamos aquí. Si no, estaríamos disfrutando del dinero en las Bahamas, no estaríamos haciendo estos vídeos. Pero bueno, las Bahamas no, pues ha puesto muy caro. Ya buscaríamos hay sitios. Hay sitios. Muchos sitios. Pero bueno, el Trump trade, por ejemplo, con Trump se supone que entre la bajada de impuestos y todo lo que ha prometido de hacer de gasto, como hizo en 2016, es muy probable que haya más déficit público, con lo cual el rendimiento de los bonos de Estados Unidos aumente. Y entonces eso hace o favorece determinado tipo. Y luego hay inversiones sectoriales. Eso favorece, claro, vale la pena meter en determinado tipo de acciones. Y mientras que si gana Harris, que también ha prometido bastantes bajadas de impuestos y algo hará, pero parece que el déficit no va a ser tan abultado y por lo tanto tendremos. A todo esto tenemos reunión de la FED esta semana, que veremos a ver qué hace Powell. Lo que pasa es que ya lo hará
después de las elecciones. Entonces ya no tiene que estar teniendo con cuidado si favorece a uno o favorece a otro, porque ya se habrá votado. Sí, entonces, pero eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos el jueves. Pues pasamos al capítulo de noticias, que empezamos con Bolivia. Te pongo la diapositiva, Jorge. En Bolivia, sabéis, os lo hemos contado, hay un enfrentamiento entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Ahí tenemos imágenes. Evo Morales está atrincherado en una zona de la provincia de Cochabamba, que está ahí en medio. Es un verde más o menos oscuro. Es una zona donde hay muchos cultivadores locales de coca, que para allí es un cultivo tan importante como en otros sitios el maíz. Hay que pensar, nuestro planteamiento de lo que es la coca para ellos no tiene nada que ver. Para ellos es un alimento más y una fuente de energía. Es, digamos, los cocaleros de allí son como los que aquí cultivan vino. O tabaco. O tabaco, aproximadamente. Entonces se ha refugiado ahí porque pesa sobre él una orden de arresto por violación. Con ellos, con parte de los campesinos, ha conseguido cortar rutas y carreteras. Además, han tomado o han sitiado 3 cuarteles de la policía. La policía ha hecho bien en no disparar ni nada, porque hubiera sido muchísimo peor. Pero hay una situación de enfrentamiento muy abierto. El presidente Luis Arce, que como sabéis fue vicepresidente de Evo Morales primero, en su momento, aunque con otra lógica distinta, ha dicho que no va a permitir esta subversión del orden público, y ya veremos qué medidas toma en los próximos días, pero es probable un choque relativamente sangriento si el ejército se despliega y los campesinos siguen en la idea de apoyar a Morales. El objetivo de Morales es que le quiten todos los cargos posibles, lo cual solamente se puede hacer casi dando un golpe de Estado, para poderse presentar a las elecciones como presidente. Lo tiene muy lejos, pero el problema en Bolivia puede ser bastante gordo en las próximas semanas. Además, después del intento de asesinato de la semana pasada, que todavía no está muy claro quiénes son los responsables o los autores, pero que estuvo a punto de costarle la vida a Evo Morales. Es que aquí en Bolivia hay mucha violencia política. Hablamos de otros sitios, pero en Bolivia el nivel es muy elevado. Luis Arce ha sido de los que, dentro de lo que cabe, ha intentado rebajar esos niveles, porque él, aunque pertenecía al movimiento, al socialismo de Morales, tenía un planteamiento más socialdemócrata y, sobre todo, no de retar a las instituciones, que es lo que está haciendo Evo Morales en estos momentos. Pero ya veremos qué pasará. Esta es la primera cuestión que tenemos. Evo Morales, yo creo que lo que le pasa es que no se quiere retirar. Claro, y tampoco quiere que le juzguen ni ir a la cárcel. ¿Me recuerda a alguien? Sí. ¿A quién? Uno así con el pelo naranja. ¿Uno rubio? Uno rubio, no es parecido, que también, que si gana se va a quitar todos los cargos que tiene por el pendiente. Pierda, yo no sé si acabará. Bueno, lo dejamos para el jueves. Ya hablaremos de esto el jueves, porque no vale la pena, efectivamente. Sí. Bueno, esto era el caso de Bolivia. Tenemos más noticias. Sí, tenemos. Esto es un bombardeo israelí en Baalbek, que es una ciudad desde los tiempos casi, helenísticos, de los griegos, con monumentos. ¿Por qué la han bombardeado? Porque está en el Valle de la Bekaa. Ya os hemos comentado que los chiitas en el Líbano se concentran al sur del Litani, que es lo que está atacando Israel, en algunos barrios de Beirut y sobre todo aquí, en la Bekaa. Claro, Israel no puede, o resultaría bastante difícil plantearse una invasión de la Bekaa porque está muy lejos, pero sí puede bombardearlo. Y es lo que ha empezado a hacer. Y está siguiendo la misma estrategia que ha seguido en Gaza y en el sur del Líbano. Avisar de que va a atacar y decirle a la población, fuera. Y luego ataca con los resultados que sean. O sea que está extendiendo a esa zona de la Bekaa el tipo de guerra que ha llevado en Gaza y que está llevando en el sur del Líbano. ¿Qué está consiguiendo con esto? ¿Qué conseguirá? Pues desarticular la vida civil en buena parte de la Bekaa. Su objetivo es que eso haga las cosas más difíciles a Hezbollah, pero a quien se lo va a hacer seguro es a la población. Es a la población seguro, efectivamente. Pero los israelíes piensan, como son chiitas, pues nos da un poco igual lo que pase. Baalbek, Jorge, que por el nombre, probablemente el origen de la ciudad sea fenicio, ¿no? Sí, como claro, mínimo. Sí, como mínimo. O sea que esto me recuerda un poco, no tiene nada que ver con el ataque del Estado Islámico a la ciudad de Palmira, que también se cargaron media ciudad de Palmira, lo cual me indignó muchísimo porque yo sí que he estado allí y era una auténtica maravilla, pero en fin, es lo que tiene la guerra, que se lleva todo por delante. Y va a seguir así, desgraciadamente, durante bastante tiempo. Ya volveremos sobre el tema cuando pasen las elecciones norteamericanas. Y esta es la foto de Maya Sandu, que tenemos otra vez elecciones en Moldavia. Ha sido reelegida en segunda vuelta, pero con mucho menos margen. En la primera vuelta le sacaba casi 20 puntos a Alexander Stoyanoglu,
que es un candidato directamente prorruso. Y ahora le ha sacado pues apenas 7 puntos. Por medio ha habido toda una campaña de Rusia, pero con dinero por medio, traslado de votantes, mensajes, etcétera, etcétera, intentando que ganase Stoyanoglu, que ya dijo hace una semana que si era elegido, lo primero que hacía era irse a entrevistar con Putin. Pensaba que iba a decir invadir Ucrania. Digo, bueno, por lo menos, digo, en fin, no creo que el ejército moldavo esté en condiciones de invadir Ucrania, pero bueno, con tal de hacerle el favor a Vladimir, cualquier cosa. Esto es un dolor de cabeza menos, en general, pero significa que hay una parte de la población que sí es claramente prorrusa, sí, así directamente, aparte que quedan rusos. Pero hay otra parte de la población que ha sido convencida, manipulada, empujada por los movimientos de Putin, sobre todo dinero, sobre todo propaganda. Claro, Putin tiene mucha más fuerza para hacer propaganda en Moldavia que la que pueda tener el propio gobierno moldavo. Claro, como es lógico. Claro. Tiene mucho más dinero para influir aquí y allá, en las redes sociales, y lo ha hecho todo a fondo que ha podido. En este caso no ha conseguido ganar, lo cual es una buena noticia. En Georgia sí. Claro, la diferencia ¿cuál es? Que en Georgia tenía a Ivanishvili, que no hacía falta convencerlo de que apoyase a las posiciones del Kremlin. Él estaba totalmente de acuerdo con su partido suyo. Y además tenía dinero propio. Y dinero y redes clientelares, que es tan importante como eso. Mucha gente que dependía de eso. Moldavia, lo que pasa, yo creo que al estar encajada entre Rumanía, que ya es Unión Europea, y Ucrania, pues digamos que esa herramienta de presión clientelar que sí que está en Georgia, recordad que está al sur del Cáucaso, hace frontera con Rusia directa además, y está en una región, digamos, que no tiene ese entorno exterior más favorable a la Unión Europea que tiene Moldavia. Entonces, habrá que seguir lo que pase en Moldavia. No creo que se produzca ningún tipo, o tú crees que sí, que se produzca algún tipo de reacción por parte de los prorrusos no tienen fuerza suficiente. Impugnar las elecciones. Yo creo que no tienen fuerza. No tienen fuerza suficiente para impugnarlas y a partir de ahora no tendrán dinero. O sea, Rusia ha metido ahí mucho dinero para intentar que Stoyanoglu ganase estas elecciones. Una vez que no las ha ganado, son 4 años. Salvo que la situación económica sea muy catastrófica. Que no tiene pinta. Que si la Unión Europea se espabila, no tiene por qué serla. No tiene por qué serla. La Unión Europea tendría que... Hay cosas que en la Unión Europea no podemos hacer. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Sí. Ayudar económicamente a Moldavia, aunque esté empezando el proceso de unión, que tardará mucho si se llega a hacer, eso sí se puede hacer. Lo puede hacer, entre otras muchas cosas, porque Moldavia es pequeña y por lo tanto es barato. Claro. No es lo mismo que Ucrania, que es muy grande. Es muy grande, pero en Moldavia se puede hacer. Aquí se puede hacer porque es poco dinero. Entonces, esto hay que mirarlo así. Cuando hacemos los desembolsos los particulares, pues una cosa es comprar un producto de 5 o 6 dólares, 5 o 6 euros, otra cosa es comprarse o plantearse hacer un desembolso de 100.000. Pues ahí ya, en fin, te lo tienes que pensar un poquito más. La situación aquí es un poquito... Esto le da a la Unión Europea y a Moldavia 4 años. 4 años es un lapso suficientemente grande. Sí. Aparte que yo sí que recuerdo de viajes de Bruselas desde hace años. Ya en 2017, me parece, empecé a ver grandes anuncios en el aeropuerto de Bruselas anunciándose... No la compañía aérea moldava, pero en realidad lo que anunciaba era un vuelo directo Bruselas-Chisinau, que es la capital de Moldavia, pero lo daba, digamos, como el puente hacia la Unión Europea. Claro. O sea, realmente la publicidad de la compañía parecía pequeño, lo realmente importante es que por fin tenían un vuelo directo a Bruselas, que hasta la Unión Europea puede hacer cosas como, por ejemplo, facilitar los visados a los ciudadanos moldavos, ese tipo de cosas que influyen en la vida cotidiana de la gente y que sí que pueden hacerles pensar que le vale la pena. Eso sí, claro. Lo que no podía hacer era competir con Vladimir en la propaganda, en la manipulación, etcétera, etcétera. Hombre, poder podemos. Lo que pasa que es que hay ciertos límites éticos que no debe de pasar, lo cual, aunque vaya en perjuicio tuyo, pero lógicamente no deberíamos haberlo hecho. Y luego, finalmente, una noticia que la ampliaré con toda probabilidad el jueves, a pesar de que estemos en la vorágine de Trump, porque ha habido informaciones que ha publicado, no recuerdo el medio que ha sido, que TSMC, que recordaréis que es la super compañía taiwanesa productora de microchips a nivel mundial, que es el principal proveedor mundial, sabéis que ya hace por lo menos 1 año y medio, 2 años, hay una prohibición de Estados Unidos para que ninguna compañía, y por supuesto TSMC, venda microchips de alta tecnología, las últimas versiones, a empresas chinas, y lo que ha habido es una información
que apunta a que sí, efectivamente se ha producido esa venta a través de Huawei, que TSMC ha continuado vendiendo microchips de alta gama a Huawei, cual ha producido un bastante revuelo en este ámbito concreto, sí, que es esto, porque en teoría eso implicaría que el gobierno de Estados Unidos pueda sancionar a TSMC, lo cual es altamente improbable que lo haga porque TSMC ha comprometido inversiones multimillonarias en Estados Unidos, en Arizona en concreto, para hacer plantas nuevas allí. Recordar contra la opinión del fundador de TSMC, sí, que dice que si es por él, a Estados Unidos no iba, por eso es muy caro, y que cuando lo han hecho no ha salido sí, bien la cosa, que se prefiere producir los chips. Yo creo que por un tema cultural en Asia, no decía Taiwán, pero dice que se sentía más cómodo en Japón que en Estados Unidos. Y eso que él, ahora no me acuerdo, estoy pensando su nombre, que ahora no me acuerdo, creo que es Chuan, su carrera la hizo en Texas Instruments. Fue el que desarrolló, aunque es de origen chino, pero su carrera profesional como ingeniero la desarrolló en Texas Instruments y de ahí dio el salto a TSMC. O sea, que no es que sea un pro chino ni pro anti-estadounidense, ni muchísimo menos. No. Yo creo que este señor lo que ve es que el negocio va por un determinado sitio y hay sitios en los cuales no hay que invertir. Pero bueno, lo ampliaremos. Y luego otra cosa que seguiremos de forma accidental, según vayan pasando, si pasan cosas, que puede que sí. Hoy comienzan en Estrasburgo las audiencias o los exámenes que el Parlamento Europeo hace a los candidatos a comisaria y comisario, porque son candidatos todavía, y seguramente algunos de ellos serán audiencias curiosas. Eso, niños, para que veáis que en la universidad no terminan los exámenes, sino que a lo largo de la vida sigues pasando exámenes. Históricamente siempre ha habido entre un 5 y un 10% de los propuestos a comisarios que se ha quedado por el camino. Por distintas razones. Entonces, seguiremos solamente o comentaremos alguna cosa si es muy, muy relevante. Sí, es muy relevante. Ya veremos qué pasa con el comisario que ha presentado Meloni. Ese va a ser muy húngaro, entretenido. En fin. El húngaro va a ser muy entretenido también. Eso ahora que haremos el seguimiento porque... Y además, teniendo en cuenta que esta mañana me ha llegado al correo electrónico a través de EU Observer una nueva web que yo creo que nos han copiado, una nueva newsletter que yo creo que nos han copiado la idea del Europillo. Sí, sí. Entonces han sacado directamente una newsletter de Europillos en acción que promete traer elementos muy jugosos de la política europea aquí al debate. Esto ya lo iremos contando cuando sea significativo. Vale, pues nada más. Muchas gracias por estar ahí. Que lo paséis bien y el jueves nos veremos 4:30 a 5 en un programa que no sé si estaremos 2 o 3, dependiendo de si nuestro jefe está todavía explicando cosas. Yo otro medio me ha contado el plan que tiene para el martes y para el miércoles y yo dudo mucho que esté el jueves en condiciones de poder venir, pero bueno, él lo puede todo porque para eso es nuestro amado líder. Así que le deseamos mucha suerte en su aventura televisiva y nosotros estaremos el jueves aquí, como siempre, eso seguro. Muy bien, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.